Muy buenas tardes, siendo las 12 de mediodía con 6 minutos del día 24 de abril del 2019, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, funcionarios que nos acompañan y quienes siguen de internet. Sea tan amable, secretario, de pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este acto, se hace constar la asistencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, de la comisionada Manuela Estudio Zuna, y comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo al presidente que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria del mes de abril del 2019 del Pleno de este Instituto. Por favor, secretario, de lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, presidente. El orden del día propuesto para esta sesión es el pase de lista, asistencia y verificación del quórum legal, declaración de instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de abril del Pleno de este Instituto, celebrará el día 12 de abril de 2019. Asuntos específicos a tratar: la presentación en su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes: de la ponencia de la comisionada Manuela Estudio Zuna, proyecto de resolución del recurso de revisión 43-2018, interpuesto contra la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado; acuerdo de cumplimiento a notas del recurso de revisión 364-2018, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada; proyecto de resolución de la denuncia 19-2019 en contra del Ayuntamiento de Tijuana; del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, el acuerdo de incumplimiento a notas del recurso de revisión 182-2018 y 204-2018, interpuestos en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito; acuerdo de cumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 107-2018 contra el Ayuntamiento de Ensenada; y el proyecto de resolución de la denuncia 17-2019 interpuesto contra el Ayuntamiento de Tijuana. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el proyecto de resolución de cumplimiento en autos de recurso de revisión 410-2017 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional; proyecto de acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 156-2018 interpuesto en contra del Partido de Baja California; y proyecto de resolución del recurso de revisión 366-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. La presentación en su caso, discusión y aprobación del tercer paquete de transferencias presupuestales del ejercicio 2019, presentación en su caso, discusión y aprobación del primer avance trimestral del ejercicio fiscal 2019 presupuestal y contable, presentación en su caso, discusión y aprobación de la autorización del comisionado presidente Octavio Sandoval López para que asista al evento denominado Segunda Cumbre de Gobierno Abierto a celebrarse del 6 al 8 de mayo de 2019 en la Ciudad de México, y el sorteo de selección de 11 sujetos obligados para la realización de la verificación oficiosa a celebrarse en el mes de mayo de 2019. Asuntos generales: resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales de aquellos que no requieren examen previo de documentos o que sean de obvio urgente resolución. ¿Algún asunto, comisionados, que quieran? No, yo no tengo. No tengo ningún asunto, gracias. Gracias, comisionados. El secretario somete a votación el orden del día para esta sesión sin modificación alguna. Con gusto, comisionado presidente. Se somete a su consideración en votación económica el orden del día propuesto, por lo que les pido a aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento a favor. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día propuesto para esta sesión. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Sería la lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de abril del Pleno de este Instituto. Bien, comisionados, se somete a consideración la votación si no hay comentarios sobre el acta de la segunda sesión. No tengo comentarios. Gracias. Somete a la votación, por favor. Con gusto, presidente. Se somete a su consideración en votación económica el acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de abril. Quienes se encuentren a favor, voten en este momento a favor. A favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria el mes de abril de esta anualidad. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguirán los asuntos específicos a tratar en la presentación, en su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados por la ponencia de la comisionada Alba Estudillo, siendo el primero de ellos el proyecto de resolución del recurso de revisión 43-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto tiene el uso de la voz, comisionada. Gracias. Me permito presentar a ustedes el proyecto de resolución del recurso de revisión número 43 del 2019, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado.
El particular solicitó el listado de los servidores públicos que han dejado su cargo en el último trimestre del 2018 y lo que va de enero de 2019, así como sus respectivas actas de entrega en caso que corresponda. Asimismo, el fundamento jurídico en donde se diga a partir de qué nivel están obligados a realizar dichas actas. El sujeto obligado informó que la Dirección de Administración de Personal no es competente ni realiza las respectivas actas ni el resto de las unidades administrativas que dependen de dicha dirección. El particular interpuso recurso de revisión con motivo de entrega de información que no correspondía a lo solicitado. A través de la contestación al presente recurso, el sujeto obligado amplió su respuesta inicial a fin de colmar la misma. En primer orden, se advierte que durante el procedimiento de acceso, el sujeto obligado proporcionó un listado respecto a los servidores públicos que han dejado su cargo en el último trimestre de 2018 y hasta el 24 de enero de 2019. Es dable concluir que la respuesta otorgada por cuanto al tópico en estudio, sin que exista argumento lógico-jurídico que acredite desacierto alguno respecto a los términos en que fue brindada la respuesta, por lo que ésta deberá ser confirmada. Por otro lado, a través de la contestación al recurso señaló que el fundamento jurídico que señala a partir de qué nivel los servidores públicos se encuentran obligados a presentar actas de entrega-recepción referidas por el particular se encuentra plasmado en el artículo 6 de la Ley de Entrega-Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado. Con lo anterior se tiene resarciendo el derecho de acceso a la información del particular por cuanto hace a ese punto. Ahora bien, la ponencia instructora sobresale la incompetencia sostenida por el sujeto obligado respecto a las actas de entrega-recepción misma que fue reiterada al verter su contestación durante la sustanciación del presente recurso, razón por lo que estimó conveniente ordenar el desahogo de la prueba de informe de autoridad a cargo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, a través de la cual refuta la competencia que se le atribuye. Bajo este contexto, este órgano garante de derecho de acceso a la información, a fin de generar certeza respecto al ente público competente en generar, poseer, administrar la información de interés, se aboca al estudio de la estructura organizacional y competencial de ambas entidades. Como puede verse el contenido de sus reglamentos, ambos entes públicos realizan funciones que guardan relación con la información material de la solicitud. De ahí que sea necesario traer el estudio del Manual de Organización de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, documento que sirve de instrumento para difundir y describir el marco legal, atribuciones, unidades administrativas, funciones, puestos que conforman la estructura organizacional, de cuyo contenido se destaca el puesto identificado como coordinador de Contraloría Interna, el cual cuenta con la función genérica de representar al director general de control y evaluación gubernamental de los actos de entrega-recepción, por lo que a fin de conocer aún más de manera pormenorizada el marco normativo de la documentación material al ITIS, tenemos que la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado se tiene que la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, por conducto de su órgano interno de control, es quien interviene en el acto de entrega y recepción de sus asuntos y recursos públicos que realicen los servidores públicos, a cargo de las diferentes unidades administrativas. Por lo tanto, habrá de desestimarse la postura adoptada por el sujeto obligado, en el sentido de que no es competente contar la información relativa a las actas de entrega-recepción, toda vez que sí cuenta con una unidad administrativa que tiene la facultad de obligación de verificar el correcto funcionamiento del manejo, custodia y administración de los recursos humanos, materiales y financieros, lo que resulta justamente el objeto de acta solicitada por el particular. Dicho de otro modo, la documentación objeto de la solicitud contiene un informe por escrito de los asuntos de competencia de los titulares salientes que deberán entregar a través de un acto formal a quienes los sustituyan en sus funciones, a través de la cual se realiza una declaración respecto de los recursos financieros, humanos, materiales que tenían asignados para el ejercicio de sus atribuciones. Por consiguiente, se concluye que la información relativa a las actas de entrega-recepción es información generada por el sujeto obligado. Por los razonamientos anteriormente expuestos, se arriba a la conclusión de que la respuesta otorgada por el sujeto obligado deviene incompleta y su incompetencia improcedente. De ahí que el agravio se califique como fundado y procedente. En el sentido de la resolución propuesta a este pleno es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que proporcione la documentación relativa a las actas de entrega-recepción de los asuntos y recursos públicos de los servidores públicos que se han separado sus cargos del periodo del tercer trimestre de 2018 a la fecha de la presentación de la solicitud. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Alguna pregunta o duda, comisionado? No, ninguna pregunta, gracias.
Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Señor presidente, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Por parte como señor presidente, el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Nada más, en el orden del día dice 43, 2018, 2019, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Sí, se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado, identificado como Rep diagonal 43, 2019. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, señor presidente. Continuando con la ponencia de la comisionada Pamela Espinosa Osuna, seguirá la presentación del acuerdo de cumplimiento de notas del recurso de revisión 364-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz. Gracias. Presento a ustedes el proyecto de resolución. ¿Es de la denuncia o de...? No, el acuerdo de cumplimiento. Del acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión número 364 en 2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Se modificó la respuesta del sujeto obligado vía resolución del recurso de revisión para efecto de que brindara acceso a la nómina general del Ayuntamiento de Ensenada a través de consulta directa, permitiendo la visualización de la firma de los servidores públicos contenida en dicha documentación, debiendo acreditar la realización de dicha diligencia mediante el levantamiento de un acta circunstancial. En cumplimiento de la resolución, se tuvo el sujeto obligado exhibiendo copia del acta circunstancial de fecha 19 de marzo del 2019 y copia del oficio PM 096-703 de 2019 de fecha 1 de abril de 2019, a través del cual se acredita la incomparecencia de la parte recurrente a la diligencia de la consulta directa ordenada mediante fallo definitivo. Es cuanto. Gracias, comisionado. ¿Alguna duda, comisionado? No, ninguna duda, gracias. Gracias. Por favor, someta al secretario a votación el proyecto de cumplimiento anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de cumplimiento. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuenta con el señor presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Pase, por favor, al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Para terminar con los asuntos de la comisionada Manuel Estudillo Osuna, sería la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 19-2019 en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz continuada. Gracias. El proyecto de resolución de la denuncia 19 del 2019 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Mediante denuncia pública se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de internet la obligación del artículo 81 fracción 11ª relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando nombres de los prestadores, servicios contratados, monto de los honorarios y periodo de contratación. Se admitió la denuncia y se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitir un dictamen con los resultados de la verificación a fin de constatar la publicación de la información denunciada. Asimismo, se inquirió al sujeto obligado para que rindiera su informe con justificación, a través del cual le informó que pese a los esfuerzos realizados no ha sido posible la elaboración de todas las versiones públicas cuenta con recurso humano insuficiente. Una vez analizadas las actuaciones obrantes a la par del planteamiento de falta de publicación de información fundamental, tenemos que esta resulta fundada. En virtud de lo anterior, este órgano garante determina que el sujeto obligado incumple en la publicación de la información relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando nombres de los prestadores, servicios contratados, monto y periodo de la contratación. Por consiguiente, conforme al artículo 103 de la Ley de la Materia, se requiere al sujeto obligado para que en un plazo de 10 días hábiles realice las gestiones necesarias a fin de poner a disposición del público en su portal de internet la información pública fundamental cuyo incumplimiento ha sido determinado, debiendo informar a ese instituto por escrito sobre el cumplimiento del ordenado. En consecuencia, se ordena denunciar ante el órgano interno de control el incumplimiento de la obligación que ha quedado precisado. Es cuanto. Bien, gracias, comisionada. ¿Comisionado, usted algún comentario? No tengo ningún comentario, gracias. Muchas gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto de denuncia anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de denuncia. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En parte comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Pase, por favor, al siguiente punto del orden del día.
Con gusto, presidente. Seguiría la presentación de los asuntos enlistados por la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno en la presentación del acuerdo de incumplimiento de resolución en otros de los recursos de revisión 182 y 204 acumulados del 2018 en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Gracias, secretario. Comisionado Corral, tiene el uso de los. Muchas gracias. Efectivamente, presento a ustedes el acuerdo de incumplimiento del recurso de revisión identificado con las siglas Rev/182-2018, acumulado por su similitud con el Rev/204-2018, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. En la solicitud de acceso a información, el particular solicitó en formato PDF las evaluaciones a programas que ejercen recursos federales elaboradas por organismos externos para el ejercicio fiscal 2017. El documento, contrato o convenio mediante el cual se contrataron estas evaluaciones para el ejercicio fiscal 2017 y el programa anual de evaluaciones para el ejercicio fiscal 2018. En el sentido de la resolución, una vez analizadas las constancias en el expediente, este órgano garante consideró procedente revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que, inciso A, otorgar las evaluaciones a programas que ejercen recursos federales, elaboradas por organismos externos para el ejercicio fiscal 2017, o en su caso manifestara su imposibilidad de manera fundada y motivada. E inciso B, derivado de sus facultades, competencias y funciones, otorgue el programa anual de evaluaciones para el ejercicio fiscal 2018, o en su caso manifestara su imposibilidad de manera fundada y motivada. En el cumplimiento de la resolución, en estricto apego al artículo 155 de la Ley de Transparencia, este órgano garante procedió a verificar la documentación exhibida por el sujeto obligado, a través de la cual advertimos que fue omiso en pronunciarse respecto al resolutivo quinto, inciso A. No obstante, que en el estudio de la resolución dictada se determinó que a pesar de que el sujeto obligado señalaba no contar con las evaluaciones, ya que no habían sido entregadas por la UABC, su respuesta así emitida carecía de fundamentación y motivación, ya que no señaló las razones por las cuales no ejerció sus facultades, competencias o funciones para llegarse de las evaluaciones correspondientes, razonamientos y argumentos previamente invocados en el fallo, por lo cual respecto a este punto persiste el incumplimiento. Por otro lado, el sujeto obligado estableció que no fue elaborado un documento en el cual se denomine Programa Anual de Evaluaciones. No obstante, resulta claro que dicha respuesta no atiende los extremos de lo que fue solicitado, toda vez que este órgano garante ordenó al ente público en resolución dictada que en su resolutivo B, derivado de sus facultades, competencias y funciones, otorgara el programa anual de evaluaciones para el ejercicio fiscal 2018, o en su caso manifestara su imposibilidad de manera fundada y motivada, por lo cual su respuesta así emitida no cumple con lo ordenado. En ese tenor de ideas, toda vez que el sujeto obligado señaló que el servidor público responsable de cumplir la resolución dictada es el de nombre licenciado J. Javier Pichardo Morales en su carácter de jefe de programas federales, en ese sentido, en apego a lo dispuesto en el artículo 294 y 299 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se determina dirigir el presente requerimiento al servidor público mencionado, por lo que se decreta el incumplimiento del fallo definitivo por parte del sujeto obligado y se ordena requerir personalmente al licenciado J. Javier Pichardo Morelos en su carácter de jefe de programas federales para que dentro del término de 5 días siguientes a la notificación del presente requerimiento realice todas las gestiones necesarias para llegarse de las evaluaciones a programas que ejercen recursos federales elaborados por organismos externos para el ejercicio fiscal 2017 y otorgue el programa anual de evaluación para el ejercicio fiscal 2018 o en su defecto manifieste su imposibilidad de manera fundada y motivada, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 12.673 pesos con 50 centavos. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa, será requerido de nueva cuenta bajo el apercibimiento de multa de 150 hasta 1.500 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en UMAS,
a elección de este pleno y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Comisionada tiene alguna duda o comentario? Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado por el comisionado Corral. Gusto, presidente. Somete a su consideración y votación nominal la aprobación del acuerdo de cumplimiento. Adelante. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado por el comisionado Corral. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, será la presentación del acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 107-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento del Senado. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. Efectivamente, presento a ustedes el acuerdo de cumplimiento del recurso identificado con las siglas REV diagonal 107 diagonal 2018, en el que el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Ensenada. En el sentido de la resolución, se revocó la respuesta del sujeto obligado a efecto de que proporcionara a la parte recurrente versión pública de su respuesta acorde a las especificaciones estipuladas con los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, así como para la elaboración de versiones públicas y de la materia. En el cumplimiento a la resolución, el sujeto obligado remitió información complementaria consistente en acta de sesión del Comité de Transparencia y versión pública de la respuesta de la solicitud de información relativas a las claves catastrales, nombres de los propietarios y montos con más de 10 años de adeudo de impuesto predial en un periodo establecido a fin de que fuera objeto de análisis, determinándose clasificar de confidencial información en virtud de contener datos personales. Consecuentemente, el sujeto obligado cumple con proporcionar versión pública acorde a las especificaciones estipuladas en los lineamientos generales de la materia de clasificación y desclasificación. En consecuencia, se archiva el presente expediente como asunto concluido. Gracias, comisionado Corral. ¿Algún comentario, comisionado? Como no hay comentario, secretario, por favor someta a votación el proyecto de cumplimiento anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Somete a su consideración y votación nominal la aprobación del acuerdo de cumplimiento. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Pase por favor al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguirá la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 17-2019 en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias. Por último, presento a ustedes el proyecto de resolución de denuncia identificado con las siglas DEN diagonal 17 diagonal 2019, en el que el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tijuana. En la denuncia, el ciudadano denunció que no publica en el portal la información de los resultados de los procedimientos de licitación pública, de manera particular lo referente a los hipervínculos de informes de avances. En el informe con justificación, este órgano garante advirtió que la denuncia se interpuso por el presunto incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 83, fracción cuarta, inciso 1 de la Ley de Transparencia relativo a la licitación pública o procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas, por lo que admitida la denuncia se requirió al sujeto obligado para que rindiera su informe con justificación, lo cual realizó en tiempo y forma, aduciendo que asignó personal para su revisión para cubrir el propósito de transparencia. Asimismo, se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento que emitiera un dictamen de resultados previa verificación virtual al portal oficial de Internet del sujeto obligado, a efecto de constatar la publicación y actualización del informe y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad de la materia, de lo cual se arrojó que el sujeto obligado incumple en publicar en su portal de Internet la obligación de transparencia establecida en el inciso N1 de la fracción cuarta del artículo 83 de la ley de la materia, con las delimitaciones señaladas en los artículos 73, 74 y 75 de la ley en cita. En el estudio, una vez actualizadas las actuaciones sobrantes, a la par del planteamiento de la falta de publicación de información fundamental denunciado,
Tenemos que este resulta fundado con base en las consideraciones expuestas en el dictamen, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado incumple en publicar en su portal de las obligaciones de transparencia establecidas en el inciso N1 de la fracción cuarta del artículo 83 de la ley de la materia de la citada ley. Por lo que el sentido de la resolución propuesto, este órgano garante determina que el sujeto obligado incumple en publicar en su portal de internet la obligación de transparencia establecida en el inciso N1 de la fracción cuarta del artículo 83 de la ley de la materia. Por consiguiente, conforme al artículo 103 de la ley de la materia, se requiere al sujeto obligado para que en un plazo de 10 días hábiles realice las gestiones necesarias a fin de poner a disposición del público en su portal de internet la información pública fundamental cuyo incumplimiento ha sido determinado. Asimismo, se ordenó dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Alguna duda o comentario, comisionado? Gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Andrés Tudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Cuanto presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de anuncia anteriormente presentado. Pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Sería la presentación del proyecto de acuerdo de cumplimiento. Sería a continuación la presentación de los asuntos enlistados por la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López en la presentación del proyecto de acuerdo de cumplimiento en otros del recurso de revisión 410-2017 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados, este es un acuerdo de cumplimiento de un asunto ya un poco rezago, el REP 410-2017, en el que el recurrente solicitó lista integrante del comité ejecutivo y o directivo señalando el nombre y cargo específico del Partido Revolucionario Institucional, monto específico y periodicidad de entrega de los honorarios, sueldos, salarios, comisiones, apoyos, ayudas económicas, compensaciones, gratificaciones y o remuneraciones que recibe cada uno de los integrantes, gastos administrativos realizados por su partido, dice, por el periodo de marzo del 2016 a marzo del 2017, 4. Reporte detallado de los ingresos recibidos por aportaciones del Instituto Estatal Electoral, lista detallada de egresos en su periodo comprendido de marzo del 2016 a marzo del 2017. Eran 5 preguntas que fueron realizadas, y una vez desahogados todos los procedimientos y el dictamen emitido por este pleno, se determina que la información antes señalada ha quedado cumplida en todos sus puntos, por lo que se propone a este órgano garante, el pleno garante, el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ninguna duda, gracias. Gracias, comisionados. Por favor, sometan al secretario a votación el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Como su presidente, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo de cumplimiento. Andrés Tudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Te declaro aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Pase por favor al siguiente punto. Como su presidente, continuando con su ponencia, seguiría la presentación del proyecto de acuerdo de cumplimiento en otros del recurso de revisión 156-2018 interpuesto en contra del Partido Baja California. Gracias, secretario. En los mismos términos, el recurso 366-2018, perdón, 156-2018, en el que el sujeto obligado es el Partido de Baja California, el particular solicitó conocer la cantidad de recursos asignados y recibidos por el partido para las campañas en el Estado, la cantidad de espectaculares, contratos y monto pagado por la publicación de los mismos, el recurso recibido por aportaciones voluntarias y la relación de proveedores que le realiza trabajos de imprenta del trabajo y el monto pagado a cada uno de ellos. En cumplimiento de esta solicitud de información y de la resolución, se tiene al sujeto obligado exhibiendo nueva información en atención a los puntos 2, 3 y 4 de la solicitud y en relación a la cantidad de recursos recibidos por campaña. Manifestó que por error su unidad de transparencia publicó en su portal de transparencia
haber recibido dichos recursos cuando no fue así, dado que en 2017 no se tuvo proceso electoral en el Estado. Manifestación que fue corroborada por la ponencia instructora con la información contenida en el portal del Instituto Estatal Electoral. En consecuencia, toda vez que el sujeto obligado entregó nueva información atendiendo a las consideraciones del fallo de este pleno, con lo cual se dio vista a la parte recurrente sin que sobrevenga algún indicio que desvirtúe o refute la información entregada. De esta forma, a juicio de este órgano garante, la información entregada en alcance a la solicitud de acceso a la información pública satisface los extremos de la resolución emitida por este pleno. Por tanto, se propone decretar el archivo del expediente como un asunto total y definitivamente concluido, dando lugar al presente acuerdo de cumplimiento que será sometido a su votación. ¿Alguna duda o comentario, comisionados? No hay dudas, gracias. Gracias, comisionado secretario. Por favor, someta a votación el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Vamos a decretar un receso de 5 minutos, por favor, siendo las 12, mediodía con 40 minutos. 3 minutos, se reanuda la sesión. Secretario, por favor, para el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Debido a la presentación del proyecto de acuerdo del proyecto de resolución del recurso de revisión 366-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana, continuando con la ponencia del presidente. Gracias, secretario. El recurso de revisión 362-2018, en el que el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tijuana, el solicitante de la información pidió conocer lo siguiente: copia de la nómina general del municipio, la última catorcena a la fecha de la solicitud, copia de la nómina confidencial de compensaciones más reciente de los empleados de confianza, copia del último documento vigente de las condiciones generales de trabajo entre el Ayuntamiento y el Sindicato de Burócratas. En la respuesta a la solicitud se entregó una copia digital de las condiciones generales de trabajo en 2018 y en cuanto a las nóminas solicitadas se informó al solicitante que la expedición de las copias tenían un costo derivado de la necesidad de elaborar versiones públicas para contener la documentación solicitada, el RFC y el número de cuenta bancaria de los servidores públicos, y le indicó el pago previo de derechos anexando el recibo correspondiente. Ante esta respuesta, el particular interpuso el presente recurso de revisión con motivo de la modalidad y los costos de entrega de la información. Al hacer la contestación, el sujeto obligado reiteró el costo de reproducción de la información, no obstante ofreció al ciudadano la consulta directa a la información para evitar el pago de dicho costo. Entrando al estudio del presente asunto y analizado los extremos de la controversia planteada, cobra relevancia el hecho de que el recurrente limita sus agravios a la modalidad de entrega de información de las nóminas que solicitó. Por lo tanto, el resto de la información proporcionada colma a cabalidad los extremos de su solicitud máxima, que se advierte que el sujeto obligado proporcionó al particular las condiciones generales de trabajo del año 2018. Dicho lo anterior, en estudio de la controversia tenemos que la modalidad de entrega seleccionada por el particular fue la entrega de información vía electrónica, mientras que el sujeto obligado ofrece la consulta directa de la información para que el ciudadano no pague el costo de reproducción. En ese sentido, el reglamento de la Ley de Transparencia, en su artículo 194, señala que por modalidad de entrega deberá entenderse como el formato a través del cual se puede dar acceso a la información, y a su vez el artículo 195 robustece dicha idea en el sentido de que deberá privilegiarse el acceso a la información en la modalidad y envío que hubiera sido elegidos por el solicitante. No obstante, de los artículos 120 y 126 de la ley de la materia, es dable concluir que la ley permite la alternancia en la modalidad de entrega de la información en aquellos casos en que la información requerida implica análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado. En este sentido, sobresale la salvedad hecha valer por el sujeto obligado en cuanto a la dificultad para proporcionar la información en formato electrónico
a razón del procedimiento minucioso que conlleva la elaboración y aprobación de las versiones públicas que el sujeto obligado estima necesarias. Asimismo, su subsecuente procesamiento para el envío de la información a la hora recurrente, sobrepasando sus capacidades técnicas. Sin menoscabo a lo anterior, tenemos que, conforme al artículo 54 de la Ley de Transparencia, el Comité de Transparencia corresponde instituir y coordinar acciones para asegurar la mayor eficacia de la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información, sin que pase inadvertido que el sujeto obligado supeditó la intervención de su Comité de Transparencia a la aceptación del ciudadano a la modalidad de consulta directa, postura que resulta incorrecta acorde a lo previsto por el artículo 215 del reglamento de la Ley de Transparencia de acceso a la información para el Estado de Baja California, pues es indispensable que el sujeto obligado haga el conocimiento del particular, mediante una resolución de su Comité de Transparencia, previo al desarrollo de la diligencia de consulta, los datos y parámetros en que se realiza la misma, de manera que los términos en los que el sujeto obligado proporcione la consulta directa no satisfaga lo previsto en la normatividad de la materia. Por lo tanto, subsiste trascado el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. El sentido de la resolución propuesta a este pleno es modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que brinde acceso a las nóminas solicitadas a través de la consulta directa, atendiendo las formalidades previstas en la normatividad de la materia. ¿Es cuánto, compañeros? No tengo comentarios. Someta a votación, por favor. Con gusto, presidente. Somete su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Y con la comisionado presidente fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiría la presentación en su caso, discusión y aprobación del tercer paquete de transferencias presupuestales del 2019. Gracias, secretario. Con sus venias, comisionados, nada más manifestarles que revisé el ejercicio presupuestal y, como ustedes saben, hemos tenido algunos ahorros, sobre todo en la parte de la partida de servicios de impresión, donde teníamos inicialmente previsto una publicación de las leyes que dijimos que le íbamos a hacer en versión electrónica y de las resoluciones relevantes. Lo mismo en lo que es pasajes aéreos y hospedaje en el país. No hemos estado ejerciendo esa partida, no hemos viajado este año a los eventos que han existido. Tenemos ahí ahorros que queremos utilizar para 2 partidas fundamentales: una para comprar equipo de cómputo, para comprar computadoras para los nuevos comisionados, computadoras portátiles, y esta partida la estoy incluyendo en esas transferencias, dado que no nos fue aprobada en la primera etapa la ampliación presupuestal que solicitamos. Y poner en la partida de conservación y mantenimiento de edificios 44,000 pesos, que también se quedó corta cuando hicimos el presupuesto del 2019, dado que cubrimos otras necesidades. Y las transferencias que estoy proponiendo que aprobemos son por 89,000 pesos, que se tomaron de esas partidas: pasajes aéreos, hospedaje del país y los servicios de impresión. Esas se disminuyen y se aumentan la conservación por 44,000 y el equipo de cómputo por 45. ¿Alguna duda? Ningún comentario, está bien. Gracias, comisionados. El secretario, por favor, someta a votación el tercer paquete de transferencias presupuestales. Como su presidente se encuentra su consideración en votación nominal la aprobación del paquete de transferencias. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta comisionado presidente fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto expuesto. Por favor, pase al siguiente. Con gusto, presidente. Seguirá la presentación en su caso, discusión y aprobación del primer avance trimestral del ejercicio fiscal 2019 en sus áreas presupuestal y contable. Gracias, secretario.
con su venia, comisionados, la información tiene que ver con el ejercicio presupuestal y de los del primer trimestre. Y si les parece, les hago las consideraciones para meter la votación y presentar el informe al Congreso. En la parte presupuestal hemos tenido cuidado de ejercer el presupuesto del tercer trimestre sin variaciones relevantes, dado que hemos hecho ya dos paquetes de transferencias presupuestales. La que se refiere a la ampliación presupuestal, que fue la segunda que fue la adecuación del presupuesto para los ingresos de los comisionados, una primera 99,000 pesos para cubrir los eventos que tuvimos en el mes de marzo, y esta tercera que estamos presentando, que fue recientemente aprobado. Con eso el presupuesto se ha estado llevando en forma adecuada en el ejercicio presupuestal. Las administraciones de recursos por parte del Estado, del Instituto, han estado cubiertas en tiempo y forma, de tal forma que no tenemos variaciones fundamentales en el ejercicio presupuestal con las dos transferencias que hemos hecho. También les comento que, y recordarán ustedes que solicitamos una ampliación presupuestal por el remanente del año pasado de alrededor de 450,000 pesos, que no nos fue aprobada por las políticas que tiene ahorita el gobierno del Estado respecto al uso de los recursos. Y voy a ver la posibilidad de que se apruebe, si no el nuevo pleno que tendrá ese recurso para... Nosotros estábamos buscando, recordarán ustedes, reponer los vehículos que ya están muy deteriorados, y las computadoras, comprar equipo de cómputo es el objetivo. El equipo de cómputo ya lo tenemos cubierto con esta transferencia que fue aprobada en el punto anterior, y el equipo de transporte finalmente quedaría con una necesidad, es la necesidad única apremiante que tiene el instituto respecto al traslado de los comisionados y del personal forense. Eso es en términos generales la información del paquete del Estado que guardan las finanzas. Sí destacar que nos han transferido todos los recursos que tenemos programados del subsidio que recibimos por parte del Estado. ¿Ha pasado algo con las multas? ¿Con la recuperación de las multas? No, hace falta pedir un informe ya pedimos un informe a principios del mes de marzo, sí, al Estado respecto a lo que lleva cobrado. Vamos a darle seguimiento a ese recurso que eventualmente debería ser puesto a disposición del Instituto de Transparencia. Voy a buscar una reunión con el secretario para tocar esos dos temas. Ojalá pudiéramos recuperar algo antes de que acabar este pleno para que se incorpore ahí. Tenemos que pedir una ampliación presupuestal finalmente. Muy bien. Me comprometo ahí a buscarlo la semana que viene para tocar esos dos temas. Okay. Bien, por favor someta a votación el punto. Como su presidente, somete a su consideración a votación nominal la aprobación del primer avance trimestral del ejercicio fiscal 2019. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto a comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto. Pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Sería la presentación, en su caso, discusión y aprobación de la autorización de que el comisionado presidente Octavio Sandoval López asista al evento denominado Segunda Cumbre de Gobierno Abierto, celebrarse los días 6 al 8 de mayo de 2019 en la Ciudad de México. Gracias, Nelly. Ahí someta a la votación sin mayor trámite. Somete a su consideración a votación económica el producto expuesto. ¿Quiénes estén a favor? Votar en este momento. Gracias. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, se declara aprobado el punto. Pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Sería el sorteo de la selección de los 11 sujetos obligados para la realización de la verificación oficiosa del mes de mayo. Gracias. Proceda, por favor. Muchas gracias. Conforme a la normatividad que fue aprobada por este pleno, se realiza el sorteo de los sujetos obligados a verificarse en el mes de mayo, siendo el primero de ellos el patronato del Centro Recreativo Juventud 2000, municipio de Mexicali. 2 seguiría el régimen de protección social en salud de Baja California. Comisión de Arbitraje Médico del Estado. Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana, Baja California.
Administradora de Vía Corta Tijuana Tecate, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado, municipios. Instituto de Planeación de Desarrollo Municipal de Tecate. El Partido Político Movimiento Ciudadano, pero ese ahorita está en proceso de verificación. Entonces, cero. El Instituto Municipal de Investigación y Prevención de Ensenada. Mis amigos. Desarrollo Integral de la Familia Mexicali. DIF. Instituto Municipal del Deporte de Tijuana. Instituto Municipal contra las Adicciones del Municipio de Tijuana. Ya llegamos 11. ¿Ya? El penúltimo era el 11. Si es que no contó el... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Así es. Bien, secretario, someta la votación, por favor. ¿Cuál fue el último entonces? El deporte. Ajá. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del sorteo. Adelante. El Astudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Su cuenta presidente con 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el sorteo anteriormente realizado. Pasa al siguiente punto, por favor. Con gusto, presidente. No habiendo sido aprobados asuntos generales, seguiría el resumen de acuerdos aprobados por este pleno. En el uso de la voz. Gracias, comisionado presidente, con su buena comisionados, en esta que ha sido la tercera sesión ordinaria del mes de abril de este pleno del Instituto de Transparencia. Una vez adoptado el pase lista de asistencia y verificado el quórum legal, fue declarada la instalación de la presente sesión y aprobado el orden del día propuesto de manera original. Asimismo, fue aprobada el acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de abril del pleno de este instituto. También fueron aprobados los asuntos enlistados por las ponencias, como lo fue el de la Comisión del Astudillo, la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 43-2018 en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, 43-2019, perdón. Asimismo, los proyectos del acuerdo de cumplimiento de resolución del recurso de revisión 374-2018 en contra del Ayuntamiento de Ensenada y la resolución de la denuncia 19-2019 en contra del Ayuntamiento de Tijuana. De la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno fue aprobado el acuerdo de incumplimiento de resolución de los acumulados 182 y 204-2018 en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, el acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión 107-2018 del Ayuntamiento de Ensenada y el proyecto de resolución de la denuncia 7-2019 en contra del Ayuntamiento de Tijuana. De la ponencia del comisionado presidente, el proyecto de acuerdo de cumplimiento fue aprobado de resolución del 410-2017 del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, el proyecto de acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión 156-2018 del Partido Baja California, y fue aprobado la resolución del recurso de revisión 366-2018 en el Ayuntamiento de Tijuana. Respecto a los asuntos siguientes, fueron aprobados en su totalidad también lo que se refiere a la tercer paquete de transferencias presupuestales 2019 y la aprobación del primer avance trimestral, así como la autorización de la asistencia del comisionado presidente del evento de gobierno abierto en INAI. Asimismo, el sorteo de selección de los sujetos obligados a verificarse en el mes de mayo por la verificación oficiosa de este instituto. Es cuanto, comisionados. Gracias. Gracias, secretario. Por favor, hágalo del conocimiento de las áreas involucradas del instituto. Háganse las notificaciones a los sujetos obligados involucrados en los acuerdos y la publicación en nuestro portal. Por favor, pasa al siguiente punto. Sería fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura, presidente. Comisionado, les propongo sesionar el viernes 3 de mayo. Sí. Bien, el albañil. Bien, la próxima sesión será el día viernes 3 de mayo de esta anualidad. Bien, siendo la 1 de la tarde con 1 minuto, se clausura esta tercera sesión ordinaria del mes de abril del 2019 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan aquí en la sala y quienes nos siguen vía internet. Que pasen ustedes muy buenas tardes.